¿cuánto por ciento del cuerpo es líquido? ¿Verdad? 60%. De esos 60%, 2/3 es intracelular y 1/3 es extracelular. De ese extracelular, otra vez tenemos que 1/3 es plasma, o 25%, y 2/3 es intersticial, o 75%, ¿verdad? O sea, extracelular o intersticial. Después, saber esos valores, entonces mi agua corporal total varía según sea un adulto, hombre, mujer, obeso, laxante, ¿verdad? O sea, hay que saber cuál tiene mayor cantidad de agua corporal total. Luego, ¿qué soluto existe en mayor cantidad, del extracelular o del intracelular? Si yo le pregunto, ¿cuál de estos solutos existe en mayor cantidad del intra? Le coloco sodio, glucosa, fosfato, ¿verdad? O potasio. ¿Cuál de esos? Hay que saber. Tanto intra y extracelular. Después, saber el término de los iones. ¿Qué son los iones? ¿Qué son cationes y qué son aniones? ¿Cuáles son cationes y cuáles son iones, verdad? Cationes, sodio, potasio, calcio, magnesio. Y aniones son cloro, bicarbonato, ácido sulfúrico, ¿sí? Y saber por qué o cada uno cuáles son. Valor de la osmolaridad normal del cuerpo, ¿verdad? 289 a 290, pero en un promedio 300, que es el plasmático. Saber ese valor. Después, características de la célula, la bicapa lipídica y cuáles son sus mayores características, ¿verdad? Que es hidrofóbica, súper selectiva, ¿verdad? Bicapa lipídica. Después termina homeostasis, ¿Ah? Así mismo, ¿verdad? Todo, estos son todos conceptos generales, ¿no? La diferencia entre osmolaridad y osmolalidad, también hay que saber por lo menos su diferencia, ¿verdad? Cuál es en líquido, cuál es en litro y cuál es en kilogramos. Es potencial de NER, por lo menos saber entender qué es, ¿verdad? Es el equilibrio que se busca a través de la difusión o número de partículas para tener un equilibrio eléctrico, ¿verdad? O sea, la lucha entre esas dos fuerzas, equilibrio químico y equilibrio eléctrico. Después tenemos el efecto de Donan, ¿sí? También. ¿Qué es el efecto de Donan o cuándo tengo el efecto de Donan, ¿verdad? Cuando hay una sustancia no difusible, lo cual obliga a una sustancia a estar en desequilibrio químico en busca de un equilibrio eléctrico, ¿verdad? Efecto de Donan. Por lo menos saber qué es importante, vamos a preguntar así, ¿verdad? Después, esta ecuación no. Acá, ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? ¿Verdad? Que yo les dije que tiene que tener tres cosas principalmente, ¿verdad? Gradiente, agua y semipermeabilidad, ¿verdad? Entonces la ósmosis tiene que tener esos tres criterios. ¿Y cuáles son los factores que alteran el volumen de ósmosis, ¿verdad? Concentración de un soluto, la permeabilidad de la membrana, la presión hidrostática, ¿verdad? ¿Sí? Y también que entra en soluto, ¿verdad? Las proteínas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que afectan ese proceso? Después, ¿qué es la presión osmótica? ¿Verdad? La presión necesaria para parar la ósmosis y se relaciona con nuestra presión hidrostática. Presión hidrostática. ¿Cuáles son las fuerzas de Starling? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles favorecen a la salida del líquido al capilar? ¿Y cuáles favorecen la salida del líquido? O sea, la entrada del líquido al capilar. Ambas direcciones. ¿Cuál de ellos, verdad? Presión hidrostática capilar o intersticial, oncótica intersticial o oncótica capilar. ¿Cuál es el efecto de cada una de las presiones? Después tenemos, a ver, no es útil ahora. A ver, esto es muy general, no hace falta. Transportadores. Saber cuáles son los canales y transportadores, ¿verdad? Cuáles son los que usan energía y cuáles son los que no usan energía. Cuáles son los que usan directamente y cuáles son los que usan indirectamente, ¿verdad? Activo primario, activo secundario, ¿sí? ¿Cuál es la difusión y qué factores determinan la difusión, ¿verdad?
la liposolubilidad de la sustancia, el tamaño, ¿sí? ¿Cuáles factores son? El grosor de la membrana. Después la difusión facilitada, depende de qué, de un transportador y está limitado por su velocidad máxima, ¿verdad? El transportador. Y luego tenemos los canales. ¿De qué dependen los canales? Vamos a ver un poco. No. Transporte activo, ya saben ya. ¿Cuál usa ATP? ¿Cuál no usa ATP? ¿Cuál es el ejemplo más famoso de un transporte activo primario? La bomba de sodio ATPase. Después, secundario, ¿cuáles son los ejemplos? A ver, canales iónicos, ¿de qué depende su selectividad? Tamaño y su carga. Esos dos factores principalmente, tamaño y carga. A ver. Acuaporinas, ¿qué transportan? ¿Verdad? Sodio, potasio, cloro, ¿qué? Agua, ¿verdad? Sí, importante. Pero la importancia, eso no. Y surprise. Ya está.